Tomemos un respiro profundo antes de empezar, porque este episodio no será fácil, pero podría ser uno de los más importantes que escuches. El desapego emocional no siempre ocurre en el momento del adiós. A veces sigues allí, presente en cuerpo pero emocionalmente perdido. Te aferras a alguien que ya no te ve, esperando una palabra, un toque, una señal de afecto. Y nunca llega. Sin embargo, persistes. No por debilidad, sino porque creíste en el amor, diste desde el corazón. Pero en algún momento ese apego comienza a estrangularte en lugar de sostenerte. Y es ahí donde comienza la verdadera batalla. No con la otra persona, sino dentro de ti. La sabiduría estoica no te pide que ignores tus sentimientos, sino que te enseña a comprenderlos y a redirigirlos, a separar lo que está en tu control de lo que no lo está, a reconocer la diferencia entre lo que puedes influir y lo que debes soltar. Y sobre todo, a ver que el apego no es lo mismo que el amor, y que el amor nunca debería significar autodestrucción. En este episodio no te pediré que olvides a quien amaste. En cambio, te invitaré a que por fin seas libre del dolor que aún te ata a esa persona. Compartiré contigo 10 reglas estoicas, inspiradas en Marco Aurelio, para ayudarte a recuperar tu corazón, tu mente y tu vida. El objetivo no es volverse frío o distante. El objetivo es volver a ti mismo, a silenciar esa voz interior que susurra, quizás regrese, quizás cambie, porque hoy tú eres quien va a cambiar. ¿Estás listo para iniciar este viaje? 1. Acepta lo que no está en tus manos. ¿Alguna vez te has sorprendido repitiendo los mismos momentos una y otra vez en tu cabeza, preguntándote qué pudiste haber dicho diferente, hecho mejor, o si te hubieras aferrado un poco más para que no se fuera? Es casi como si nuestra mente se convirtiera en un teatro de arrepentimientos, mostrando las mismas escenas dolorosas en bucle. Pero, ¿y si te digo que el primer paso hacia la libertad emocional no se encuentra en repensar el pasado, sino en aceptar el presente? Aquí es donde el estoicismo habla más fuerte. Marco Aurelio escribió una vez: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos». Comprende esto y encontrarás la fuerza. Esa idea por sí sola puede cambiar la forma en que nos relacionamos con el desamor. Porque la verdad es que no puedes controlar lo que alguien siente por ti. No puedes forzarlo a quedarse. No puedes reescribir sus decisiones. En el momento en que aceptas esto, no intelectualmente, sino emocionalmente, comienzas a soltar el peso que has arrastrado por mucho tiempo. A menudo confundimos soltar con rendirse, pero no son lo mismo. Rendirse es lo que sucede cuando perdemos la esperanza en la vida. Soltar es lo que sucede cuando elegimos dejar de luchar batallas que nunca debimos ganar. Aferrarte a alguien que ya ha decidido marcharse es como agarrar una cuerda que te quema la mano. Cuanto más aprietas, más profunda es la herida. Así que pregúntate, ¿por qué sigo intentando controlar lo que no me pertenece? ¿Es miedo a la soledad? ¿Es la creencia de que no eres suficiente sin esa persona? ¿Es la ilusión de que el cierre finalmente traerá paz? Sea lo que sea, el costo es demasiado alto. Porque cuanto más intentas retener a la otra persona, más te pierdes a ti mismo. El desapego comienza con un cambio de responsabilidad. Significa decirte a ti mismo: solo soy responsable de cómo amo, no de cómo lo reciben. Soy responsable de cómo me presento, no de si reconocen mi valor. Soy responsable de cómo sano, no de si regresan. Ese cambio es poder. Ese cambio es paz. Piensa en un árbol que se desprende de sus hojas en otoño. No entra en pánico. No se aferra, suelta, no porque haya fallado, sino porque el ciclo es parte de su naturaleza. Lo mismo se aplica a nosotros. Las personas vienen y van. Los sentimientos cambian. Lo que antes era seguro se vuelve incierto. Duele, sí, pero resistirse a esta realidad no traerá consuelo. Solo trae sufrimiento. Así que, en lugar de preguntar, ¿por qué dejaron de quererme? ¿Qué parte de mí sigue intentando cambiar lo que ya pasó? En lugar de esperar que despierten y se den cuenta de lo que perdieron, despierta tú mismo y date cuenta de lo que has estado perdiendo mientras esperabas. Tiempo,
energía, claridad, autorrespeto. Esta es la dura verdad. La curación no comienza cuando regresan. Comienza en el momento en que dejas de necesitarlos para empezar. Siéntate con esto, acéptalo, no porque se sienta bien, sino porque te libera. 2. Deja de idealizar lo que te hizo daño. ¿Por qué? Cuando alguien se va, de repente empezamos a recordar solo las partes buenas. Las risas, la conexión, las promesas. Repetimos los mejores momentos como si nuestra mente estuviera tratando desesperadamente de convencernos de que lo que perdimos era perfecto, irreemplazable. Pero la memoria puede ser engañosa. El dolor tiene una extraña manera de reescribir el pasado, puliendo las banderas rojas, editando los silencios, la distancia, los momentos que te hicieron sentir pequeño. Esta es una de las mayores trampas emocionales. No es la persona en sí, sino la idea de quiénes eran. A eso nos aferramos. Eso es lo que nos mantiene estancados. Ya no estás enamorado de ellos. Estás enamorado de la versión de ellos que existe en tu memoria, cuidadosamente seleccionada por un corazón que no quiere soltar. Pero el estoicismo nos recuerda que debemos ver las cosas como son, no como deseamos que sean. Epicteto dijo una vez: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Cuando idealizamos a alguien que nos hirió, estamos reaccionando desde la emoción, no desde la claridad. Estamos eligiendo la ilusión sobre la verdad, y cada vez que volvemos a visitar esa ilusión, le inyectamos energía a un fantasma. Un fantasma que no puede amarte, que no puede aparecer, que no puede sanarte. Es hora de bajar el pedestal, de dejar de idealizar a alguien que no pudo darte lo que necesitabas. Quizás no fueran malos. Quizás simplemente no estaban disponibles, no eran conscientes o no estaban listos para la profundidad que tú ofrecías. Pero de cualquier manera dejaron una cicatriz, y pretender que no lo hicieron no es fortaleza, es negación. Piensa en esto: si alguien te hizo sentir repetidamente ansioso, invisible o insuficiente, ¿es realmente amor lo que extrañas? ¿O es la comodidad de lo familiar, el miedo a empezar de nuevo, el anhelo por quién eras cuando estabas con esa persona? Te debes a ti mismo ser honesto aquí, porque la claridad no es cruel, es compasiva. Esto no se trata de amargura, se trata de protección. Cuando dejas de idealizar el pasado, dejas de invitarlo de nuevo a tu corazón. Comienzas a ver la imagen completa. La belleza sí, pero también el dolor. Y solo cuando ves ambos puedes realmente soltar. Así que la próxima vez que tu mente divague, haz una pausa. Pregúntate: ¿estoy recordando la verdad o estoy creando una fantasía que me mantiene atrapado? Porque sanar no significa olvidar. Significa enfrentar el pasado con los ojos y el corazón abiertos y elegirte a ti mismo de todos modos. Suelta la historia, suelta la fantasía, y en ese espacio comienza a escribir algo nuevo, algo real, donde ya no eres una segunda opción en tu propia vida. Crea distancia para recuperar la claridad. Cuando las emociones están a flor de piel, la proximidad se convierte en veneno. Mantenerte demasiado cerca de alguien que estás tratando de soltar, ya sea física, digital o emocionalmente, solo profundiza la herida. Es como intentar secar tu ropa bajo la lluvia. Sigues esperando la curación, pero aún estás parado en la misma tormenta que te empapó. Es por eso que los estoicos enfatizaron la separación, no solo de las personas, sino de los impulsos e ilusiones que nublan nuestro juicio. Marco Aurelio escribió: debes construir tu vida acción por acción y contentarte si cada una logra su objetivo en la medida de lo posible. Pero no puedes actuar. No puedes reconstruir tu fuerza si tu mente sigue orbitando alrededor de la gravedad de otra persona. El desapego emocional no comienza con la indiferencia. Comienza con la distancia. Distancia que despeja la niebla. Distancia que te permite ver que era real, que era una proyección y que nunca estuvo verdaderamente alineado.
Esto no siempre significa bloquear o desaparecer, aunque a veces es necesario. Significa establecer límites que protejan tu estado mental. Deja de revisar sus redes sociales. Deja de leer los viejos mensajes como si fueran un texto sagrado. Deja de alimentar el hábito de preguntarte qué están haciendo, con quién están o si piensan en ti. Porque cada vez que lo haces, cedes un poco más de control. No a ellos, sino a la versión de ellos que vive gratis en tu mente. Hay un tipo de poder que solo regresa cuando reclamas tu atención. Y la claridad nace del espacio. Cuando das un paso atrás, empiezas a ver la dinámica con claridad. Las cosas que toleraste, las partes de ti mismo que perdiste en el proceso y la forma en que te conformaste solo para sentirte necesitado. Empiezas a recordar quién eras antes de la confusión y, lo que es más importante, empiezas a ver quién podrías llegar a ser después. Piensa en tu mente como una habitación. Mientras esa persona esté sentada en el centro, no hay espacio para que pienses, sientas o respires libremente. Pero cuando abres las ventanas, cuando dejas entrar el aire del desapego, el ruido se asienta. La temperatura se enfría y por primera vez puedes volverte a escuchar. Así que pregúntate, ¿a qué me sigo aferrando que me mantiene cerca de ellos? ¿Qué pasaría si me diera una semana, un mes o incluso un día sin su sombra? Las respuestas pueden asustarte, pero también te liberarán. Desapégate. No porque ya no te importe, sino porque finalmente te importas lo suficiente como para crear espacio para la paz. Desapégate para poder volver a ti mismo. No al yo que les gustaba, no al yo que rompieron, sino al yo que estás destinado a ser ahora. Domina tus reacciones, no su comportamiento. Dedicamos mucho tiempo a intentar decodificar las acciones de los demás. ¿Por qué se alejaron? ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué son tan fríos ahora cuando solían ser tan cálidos? Se convierte en un trabajo mental a tiempo completo, tratando de predecir, analizar y encontrarle sentido al clima emocional de otra persona. Pero aquí está el problema. Cuanto más te concentras en ellos, menos te comprendes a ti mismo. Y esa es la trampa. Ahí es donde el apego emocional se alimenta silenciosamente a través de tu obsesión con cosas que no puedes controlar. Los estoicos enseñaron una verdad radical pero liberadora. No son las cosas lo que nos perturba, sino nuestro juicio sobre ellas. No sufres porque siguieron adelante. Sufres por lo que te dices a ti mismo sobre su silencio. No te duele que hayan cambiado, te duele que esperabas que no lo hicieran. Es tu interpretación, no su comportamiento, lo que corta más profundo. Y aquí es donde recuperas tu poder, dominando tus reacciones. Cuando te ignoran, no persigues. Cuando publican algo que se siente como una puñalada en el pecho, no te desmoronas. Cuando su presencia se desvanece, no asumes que tu valor también se ha desvanecido, porque sus elecciones hablan de ellos, no de ti. Tu reacción es donde reside tu libertad. Y en el momento en que empiezas a elegir tu respuesta en lugar de reaccionar impulsivamente, te vuelves intocable. Esto no significa que adormezcas tus emociones. Significa que las observas. Te das espacio entre el estímulo y la respuesta. Respiras a través del detonante en lugar de convertirte en él. No es fácil, especialmente cuando el amor todavía vive dentro de ti. Pero es esencial. Porque cada arrebato emocional, cada análisis excesivo, cada mensaje desesperado, solo alimenta el mismo fuego que estás tratando de extinguir. No necesitas cambiar cómo actúan ellos, solo necesitas cambiar cómo lo interpretas tú. Imagina la fuerza que surge de que alguien te trate con indiferencia y tú sigues eligiendo la dignidad, de que alguien se aleje y tú sigues eligiendo el autorrespeto. Esa es la respuesta estoica. Ese es el comienzo de la madurez emocional. Y no se trata solo de ellos. Esto es entrenamiento para la vida. Porque las personas siempre decepcionarán, cambiarán, se retirarán, sorprenderán. Si tu paz está ligada a su comportamiento, tu paz nunca será estable.
Pero si tu paz se basa en tu respuesta, en tu claridad, en tus principios, entonces nada ni nadie puede quitártela verdaderamente. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de reaccionar, haz una pausa. Pregúntate, ¿esta reacción honra a la persona en la que me estoy convirtiendo o solo está tratando de ganar la atención de alguien que ya se fue? La respuesta puede doler, pero también te liberará. Deja que el mundo sea lo que es. Deja que las personas sean quienes son. Pero domínate a ti mismo y nunca más serás prisionero de su caos. Redefine el amor como algo que das, no algo que persigues. A la mayoría de nosotros nos enseñaron a ver el amor como algo que obtenemos, algo que viene del exterior, dado por otra persona, validado por su atención, su afecto, su presencia. Entonces, cuando ese amor se retira, se siente como si nos hubiéramos vaciado, como si algo esencial para nuestra identidad hubiera sido arrebatado. Pero esa idea, aunque común, es la razón misma por la que el desamor se siente como una destrucción. La verdad es que el amor nunca fue algo que tuvieras que perseguir. Era algo que llevabas contigo todo el tiempo. Los estoicos no escribieron mucho sobre el amor romántico en la forma en que lo concebimos hoy. Pero su filosofía central toca algo más profundo. Enseñaron que la virtud, vivir con razón, integridad y alineación, es el bien supremo. Y el amor real, es virtuoso. No exige, no manipula ni te rompe para sentirte completo. El amor es algo que expresas a través de tus valores, no algo que mendigas a través de la aprobación de otra persona. Entonces, ¿qué sucede cuando amas a alguien que no te corresponde? Ahí es cuando se pone a prueba tu definición de amor. Si el amor para ti es una transacción, si solo existe cuando es devuelto, entonces, por supuesto, su distancia se sentirá como una sentencia de muerte. Pero si el amor es algo que das, no para que te sea devuelto, sino para permanecer en integridad con tu corazón, entonces, incluso cuando no es correspondido, no te rompe, porque no perdiste nada. Simplemente ofreciste algo hermoso y ellos no pudieron sostenerlo. Redefinir el amor no significa volverse frío o distante. Significa amar sin necesidad de poseer. Significa que puedes decir, me importó profundamente, me presenté plenamente, di lo que tenía para dar, y ahora es momento de irme con mi dignidad intacta. Piensa en esto. Si tu valor depende de ser elegido por otra persona, entonces tu valor está siempre en riesgo. Pero si tu valor se define por cómo eliges amar, con honestidad, profundidad y coraje, entonces permanece intacto, incluso en el rechazo. Muchas personas se quedan atrapadas en un limbo emocional, no porque todavía estén enamoradas, sino porque nunca se sintieron vistas. Quieren que esa persona regrese solo para validar que su amor importó. Pero, ¿y si ya lo hizo? ¿Y si el hecho de que amaste con toda tu alma ya es suficiente? ¿Y si el cierre que estás esperando no es una conversación, sino un cambio en tu propia comprensión de lo que realmente es el amor? Pregúntate, ¿estoy amando porque quiero ofrecer algo real o porque quiero llenar un vacío dentro de mí que creo que solo ellos pueden llenar? Esa pregunta puede escocer, pero lo revela todo. Porque el amor que diste no fue desperdiciado. Fue la prueba de que tu corazón está vivo, de que eres capaz de profundidad, de devoción, de algo raro. Ese amor te hizo más grande. Y ahora es momento de darle ese amor a la única persona que realmente lo necesita más. Tú. 6. No confundas dolor con conexión. Es una de las ilusiones más peligrosas en las que caemos después de una ruptura. La idea de que si todavía duele, todavía debe significar algo. Que el dolor en tu pecho es una señal de que el vínculo es irrompible. Que el dolor es prueba de profundidad, de amor, de una historia que aún no ha terminado. Pero, ¿y si el dolor no es una señal de conexión, sino una señal de resistencia? ¿Y si ya no se trata de ellos en absoluto, sino de tu propia falta de voluntad para soltar la historia que te has estado contando? Verás, la mente anhela significado.
Cuando alguien que nos importa se va, el cerebro se esfuerza por llenar el vacío. Y debido a que el silencio es insoportable, empezamos a asignar valor al dolor. Lo hacemos sagrado. Decimos cosas como, todavía me siento así, porque lo que teníamos era real. Pero el amor real no debería atraparte en el sufrimiento. La conexión real no sobrevive de la miseria. Si lo único que los mantiene vivos en tu corazón es tu tristeza, entonces eso no es amor. Eso es una herida. Los estoicos nos enseñaron a mirar más allá de las emociones superficiales y a observar la mecánica más profunda. Como dijo Epicteto, cuando sucede algo, lo único en tu poder es tu actitud hacia ello. Puedes aceptarlo o resentirte, el dolor es inevitable. Pero ¿cómo interpretamos ese dolor? ¿Cómo construimos historias a su alrededor? Ahí es donde nuestra libertad comienza o termina. Hay personas que permanecen apegadas emocionalmente durante años, no porque el amor esté vivo, sino porque el dolor se ha vuelto familiar. Han envuelto su identidad en el desamor. Empiezan a temer quiénes serían sin él. Eso no es conexión, eso es cautiverio. Es inercia emocional. Es olvidar que tienes permitido sentir algo profundamente y aún así soltarlo. Así que aquí va una pregunta difícil. ¿Sigues enamorado o solo eres adicto a la sensación de extrañarlos? Porque a veces el anhelo se convierte en un hábito. Y si no tienes cuidado, comienzas a equiparar la tristeza con la importancia. Empiezas a creer que seguir adelante sería de alguna manera faltarle el respeto a lo que sentiste. Pero es lo opuesto. Soltar no es una traición, es el acto supremo de respeto. Respeto por ti mismo. Respeto por lo que fue. Respeto por lo que merece venir después. Si el dolor sigue siendo agudo, está bien. Eso significa que eres humano. Pero no lo adores, no lo alimentes. No te sientes con él tanto tiempo que se convierta en tu hogar. Tienes permitido honrar tus sentimientos sin dejar que definan tu futuro. Así que la próxima vez que tu pecho se oprima y tu mente divague, pregúntate, ¿es esto amor real o solo un eco de algo que aún no he liberado por completo? La respuesta puede que no llegue de inmediato, pero solo hacer la pregunta te acerca a la paz. Y esa paz no es el final de la conexión. Es el comienzo de una nueva entre tú y tu libertad. Concéntrate en quién te estás convirtiendo, no en quién has perdido. Después de que alguien se va, es fácil sentir que la historia ha terminado, que el capítulo se cerró no solo en una relación, sino en ti. Tu alegría, tu dirección, tu sentido de ti mismo. No solo los lloras a ellos, lloras a la versión de ti mismo que existía cuando estaban a tu lado. Y en esa niebla emocional cometemos un error silencioso e inconsciente. Empezamos a vivir al revés, mirando hacia atrás, recordando, comparando, preguntándonos. Pero la sanación no ocurre hacia atrás. Comienza en el momento en que desplazas tu mirada de quien se fue a quien te estás convirtiendo ahora. El estoicismo no se trata de enterrar tus emociones, se trata de dirigirlas. Y esa dirección siempre debe llevarte más cerca de tus valores, tu claridad, tu evolución. Marco Aurelio dijo, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Lo mismo se aplica aquí. No pases tu vida preguntándote qué pudo haber sido la relación. Pasa tu vida convirtiéndote en la persona que ya no la necesita. El dolor tiene una extraña manera de mostrarnos lo que realmente importa. Nos humilla, nos quita las ilusiones, nos obliga a confrontar las partes de nosotros mismos que pasamos por alto mientras amábamos a otra persona. Tal vez abandonaste tus pasiones para que ellos se sintieran cómodos. Tal vez te hiciste pequeño para dejarles espacio. Tal vez diste y ahora ni siquiera recuerdas lo que se siente al recibir. Ese no es tu fracaso, es tu despertar. Porque esta es la verdad. Ellos pueden haberse ido de tu vida, pero la lección no se fue. Y esa lección es sagrada. Contiene el plano para la próxima versión de ti. Más sabio, más fuerte, más consciente.
Pero no puedes conocer esa versión mientras sigues persiguiendo fantasmas. Así que la pregunta es, ¿qué vas a construir ahora que se han ido? No por venganza, no para demostrar nada, sino porque el tiempo y la energía que antes les dabas ahora te pertenecen. Empieza poco a poco. Vuelve a conectar con tus hábitos. Retoma los objetivos que dejaste de lado mientras esperabas su atención. Lee algo que expanda tu mente. Mueve tu cuerpo. Háblate a ti mismo con la amabilidad que seguías regalando, día a día. Estas no son solo acciones, son declaraciones. Dicen, no estoy atrapado en el pasado. No me define lo que perdí. Estoy construyendo algo mejor ahora, de adentro hacia afuera. Está bien mirar atrás, está bien extrañarlos, pero no te quedes ahí, porque tu futuro no está detrás de ti, y la persona en la que te estás convirtiendo, la que superó esto, que eligió la claridad sobre la confusión, el autorrespeto sobre la persecución, esa persona merece toda tu atención. Deja que su ausencia sea el espacio donde comienza tu crecimiento. Deja que el silencio se convierta en tu lienzo. Y deja que tu vida hable no en susurros de lo que se perdió, sino en acciones fuertes y claras de quién eres ahora. Protege tu paz como si fuera tu posesión más valiosa. Cuando alguien se va de tu vida, especialmente alguien que significaba todo, es tentador pensar que la puerta sigue abierta, que tal vez, solo tal vez, volverán a entrar. Así que dejamos pequeñas grietas en nuestros límites. Seguimos emocionalmente disponibles. Los chequeamos. Mantenemos un ojo en su vida por si acaso. Pero aquí está el peligro. Cada vez que dejas esa puerta sin seguro, invitas al caos, al único lugar que debería ser sagrado, tu paz interior. Los estoicos creían que la paz no es algo que encontramos fuera de nosotros mismos. Es algo que construimos. Decisión por decisión, límite por límite. Séneca escribió, «Ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca se enfrenta a la adversidad, pues no se le permite ponerse a prueba». Lo que quería decir es que la paz no es pasiva. Se forja en el fuego de lo que permitimos, lo que toleramos y de lo que nos alejamos. Así que pregúntate, ¿qué sigo permitiendo que perturba mi paz? Tal vez sea repetir viejas conversaciones en tu mente. Tal vez sea esperar un mensaje que nunca llega. Tal vez sea revisar sus actualizaciones, sus historias, su vida, como si verlos vivir te ayudara a sentirte vivo de nuevo. Pero sabes que no es así. Solo profundiza la herida. Proteger tu paz significa cerrar las pestañas emocionales que todavía ocupan. Significa elegir no responder cuando se comunican, solo para ver cómo estás. No porque seas amargado, sino porque estás sanando. Significa resistir el impulso de demostrar tu valor o de recordarles lo que perdieron. Porque cuanto más intentas obtener una reacción de ellos, más les entregas el control remoto de tu estado emocional. Tienes que dejar de permitir que alguien que ya no está en tu vida controle el volumen de tus pensamientos. Imagina tu paz como un fuego que estás construyendo. Cada pensamiento, cada elección, cada nuevo límite añade calor. Pero cada vez que los dejas entrar de nuevo, sin propósito, sin claridad, es como echar agua fría a las llamas. Y te preguntas por qué es tan difícil volver a sentirte estable. Esta es la clave. Nadie más protegerá tu paz por ti. Es tu trabajo. Y eso podría significar silencio. Eso podría significar bloqueo. Eso podría significar elegir la soledad en lugar del drama. Y sí, al principio puede sentirse como una pérdida, pero con el tiempo lo verás por lo que es. Autorrespeto. La paz no es ruidosa. No es dramática, pero es poderosa. Te permite respirar sin esperar. Te devuelve tus mañanas, tu sueño, tu alegría. Te recuerda que la vida puede sentirse en calma, incluso si alguien más no está en ella. Así que protégela ferozmente. Porque en un mundo y en una mente llenos de ruido, tu paz es lo único que no se puede comprar, pedir prestado o reemplazar. 9. No busques un cierre en alguien que no pudo darte claridad.
Todos queremos esa conversación final, ese momento en el que todo tiene sentido, donde la otra persona de repente explica por qué cambió, por qué se fue, por qué soltó algo a lo que tú todavía te aferrabas. Es humano. Pensamos que si tan solo pudiéramos entender, el dolor desaparecería. Pero aquí está la verdad estoica. El cierre rara vez se da. Se crea dentro de ti, no a través de ellos. Marco Aurelio escribió: siempre tienes la opción de no tener una opinión. Nunca hay necesidad de alterarse o de turbar tu alma. Y eso incluye alterarse por explicaciones que quizás nunca lleguen. Algunas personas se fueron no porque no fuera suficiente, sino porque no pudieron enfrentar su propio caos. Algunas personas cambiaron sin previo aviso porque nunca fueron honestas consigo mismas para empezar. Y algunas simplemente se desvanecieron, no con crueldad, sino con cobardía. Esperar el cierre de personas que carecen de profundidad emocional es como esperar la calma en una tormenta. Si no pudieron darte honestidad cuando estaban cerca, ¿qué te hace pensar que ofrecerán claridad ahora que se han ido? No necesitas sus palabras para seguir adelante. Lo que necesitas es una decisión. Una decisión de dejar de necesitar permiso para sanar, de dejar de esperar que aten los cabos sueltos emocionales que dejaron atrás. Porque la verdad es que, incluso si tuvieras esa conversación final, realmente cambiaría algo. Borraría los meses de silencio, los mensajes sin respuesta, los momentos en que rogaste por presencia y recibiste distancia en su lugar. La mayoría de las veces el cierre no se trata de respuestas, se trata de aceptación. Se trata de darte cuenta de que lo que hicieron o no hicieron es un reflejo de ellos, no una medida de tu valor. Se trata de dar un paso atrás lo suficiente para ver que el amor no debería ser confuso, ni manipulador, ni tan frágil que se rompa sin una palabra. Se trata de reclamar tu narrativa, no como alguien que fue abandonado, sino como alguien que eligió levantarse cuando nadie vino a sostenerlo. Puede que nunca sepas por qué se alejaron. Puede que nunca sepas qué fue real y qué fue una actuación. Pero sí sabes cómo se sintió. Sí sabes cómo tu cuerpo se tensaba cuando estaban cerca. Sí sabes lo que se sintió esperar, preguntarte, esforzarte más mientras ellos daban menos. Ese conocimiento es suficiente. No es poético, no está envuelto en un cierre, pero es verdad. Y la verdad, por simple que sea, es todo lo que necesitas para volver a empezar. Así que suelta el guión, suelta el final perfecto. No necesitas su disculpa para perdonar. No necesitas su confesión para soltar. Ni siquiera necesitas su recuerdo para avanzar. Lo que necesitas es decirte por fin a ti mismo: no obtuve el cierre, pero obtuve sabiduría, obtuve fuerza, me recuperé a mí mismo. 10. Elige la libertad sobre la fantasía. Llega un momento en el que tienes que hacerte una pregunta difícil. ¿Me estoy aferrando a esta persona o a la historia que creé sobre ella? Porque a veces no nos quedamos apegados porque la relación fuera genial, sino porque la fantasía se sentía mejor que enfrentar la verdad. Nos aferramos no a quienes son, sino a quienes esperábamos que se convirtieran, a quienes necesitábamos que fueran. Pero la esperanza sin realidad se convierte en una prisión. Y si no tienes cuidado, pasarás años tratando de revivir algo que nunca existió realmente en primer lugar. Los estoicos te dirían: la realidad es tu aliada, la ilusión es tu enemiga. Marco Aurelio se instaba a sí mismo a vivir de acuerdo con la naturaleza, con cómo son las cosas, no con cómo deseaba que fueran. Eso es lo que requiere el desapego emocional. El coraje de mirar tu fantasía a los ojos y soltarla, de aceptar que no estaban listos, que no se presentaron, que su silencio habló más fuerte que cualquier disculpa. La libertad no se encuentra en la espera, se encuentra en la liberación. Tienes que entender que cuando vives en la fantasía pones tu vida en pausa. Esperas mensajes que no llegarán, reimaginas conversaciones que nunca sucedieron, sueñas con una versión de ellos que solo vive en tu mente.
Pero la vida real, está sucediendo sin ti, mientras tú te quedas congelado en el anhelo. Tu futuro está llamando, y no puedes escucharlo por encima del ruido de tus propias ilusiones. Elegir la libertad no significa que el dolor desaparezca de la noche a la mañana. Significa que finalmente decides que tu realidad, con toda su tristeza, toda su sanación, toda su verdad, es mejor que una mentira perfecta. Significa que aceptas el final, incluso sin el cuento de hadas. Significa que eliges la presencia sobre la posibilidad. Así que pregúntate, ¿cuánto me ha costado esta fantasía? ¿Cuántas noches de paz? ¿Cuántas mañanas de claridad? ¿Cuánta confianza he perdido persiguiendo a alguien que ni siquiera estaba mirando hacia atrás? Y lo que es más importante, ¿qué podría estar creando, convirtiéndome, construyendo, si finalmente lo suelto? No estás aquí para vivir en el qué hubiera pasado. Estás aquí para vivir en el qué es, y para construir algo hermoso a partir de ello. Eso comienza en el momento en que dejas de preguntar si volverán y empiezas a preguntar cómo se ve tu vida sin necesitarlos. Porque el amor real, el que está alineado, es recíproco y empoderador. Nunca necesita ser perseguido. Y cuanto más tiempo mantienes el espacio para alguien que ya se ha ido, más retrasas la llegada de la persona, la paz y el poder que están destinados para ti. Así que elige la libertad, elige la claridad, elígete a ti mismo y camina hacia adelante. No con amargura, no con arrepentimiento, sino con tranquila fortaleza. Lo sueltas no porque dejaste de preocuparte. Lo sueltas porque finalmente recordaste lo que mereces. Soltar no significa borrar el pasado. No significa fingir que nunca fuiste herido o actuar como si nunca hubieras amado. Significa elegir la paz sobre el caos. Significa pararte en medio de tu dolor y aún así decidir, merezco algo mejor que esta confusión. Significa honrar lo que fue y liberar lo que ya no sirve a quien te estás convirtiendo. La sabiduría de los estoicos nunca fue sobre suprimir la emoción. Fue sobre dirigirla, canalizarla hacia algo más grande, hacia el crecimiento, hacia la fuerza, hacia la quietud y sobre todo hacia la libertad. Porque al final del día, la verdadera prueba no es si alguien te amó. La verdadera prueba es si todavía puedes amarte a ti mismo después de que no lo hicieron. Así que si estás escuchando esto hoy, todavía sufriendo, todavía preguntándote, todavía esperando en silencio un mensaje o un milagro, quiero recordarte, no estás roto, te estás convirtiendo. Cada vez que eliges la claridad sobre la ilusión, la presencia sobre el anhelo, la verdad sobre la fantasía, no solo estás siguiendo adelante, estás ascendiendo. Este es tu punto de inflexión. No cuando regresan, sino cuando regresas tú. Si este episodio te ayudó, compártelo con alguien que también lo necesite. Y recuerda suscribirte. Estamos construyendo un espacio de reflexión, sanación y fortaleza juntos.